En este video vamos a continuar con el tema de combinación lineal. Insistimos en este tema porque es fundamental para la comprensión de los demás temas, ¿sí? Vamos a dar una serie de ejemplos. Comenzamos con este ejemplo que me dice que determine la ecuación del subespacio generado por los vectores u1, u2 y u3, ¿sí? Entonces, acá me pide que determine el subespacio generado por estos tres vectores. Y nosotros sabemos que el subespacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Lo habíamos definido en el video anterior. Entonces, para encontrar el subespacio generado, debo aplicar la definición de combinación lineal. Es decir, debo plantear una ecuación vectorial. ¿Cuál? La siguiente. Alfa 1 por u1 más alfa 2 por u2 más alfa 3 por u3 igual a esta terna, este vector genérico y, x y z que me representa todas las combinaciones lineales. Entonces acá aplicamos la definición de combinación lineal. ¿Qué debo hacer luego? Bueno, luego debo aplicar la definición de producto de un escalar y de suma de vectores, ¿sí? Producto por un escalar para obtener, ¿sí?, este primer miembro y luego suma de vectores para obtener este otro primer miembro. Desarrollando, obtengo finalmente, y aplicando la definición de igualdad, aplicando la definición de producto por un escalar y suma de vectores, obtengo esta igualdad vectorial, ¿sí? Esta última igualdad vectorial, ¿sí? Nosotros decimos, esta terna que obtuve de aplicar la definición de producto de un escalar por un vector y de suma de vectores es igual a esta otra terna del segundo miembro, ¿sí? Esto, aplicando la definición de igualdad de vectores, me permite obtener este sistema de ecuaciones lineales. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a x, 2 alfa 2 menos 4 alfa 3 igual a y, alfa 1 menos alfa 2 más 5 alfa 3 igual a z. Es decir, esta ecuación vectorial es equivalente a este sistema de ecuaciones lineales. Y me doy cuenta que este sistema de ecuaciones lineales es paramétrico. ¿Por qué? Porque acá alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son las incógnitas de ese sistema de ecuaciones lineales y x y z, estas variables, vendrían a jugar el papel de parámetros, ¿sí? Ahora, resolvemos este sistema de ecuaciones lineales utilizando el algoritmo de Gauss. Para ello, ¿sí?, escribimos la matriz ampliada, es esta, ¿sí? Entonces, escalonamos o aplicamos el algoritmo de Gauss tomando a 1 como pivot. Copio la fila del pivot tal cual, bajo el pivot hago 0 y comienzo el escalonamiento. 2 menos 1, 2, menos 4, 2 menos 0, 2, menos 4 menos 0 menos 4 y menos 0 y. Ahora, acá me queda menos 1 menos 2 menos 2, 5 menos 1, 4, z menos x. Sigo escalonando porque esta matriz no está escalonada, ¿sí? Esta matriz ampliada. Entonces ahora mi nuevo pivot es 2, copio la fila que contiene el pivot tal cual y bajo el pivot hago 0, ¿sí? Y entonces aplico el producto cruz. 2 por 4, 8, menos 8, 0, 2z menos 2x más 2y, ¿sí? Ahora, observo este sistema escalonado. La matriz asociada a ese sistema escalonado corre peligro de ser inconsistente si esta expresión es distinta de 0. Pero como yo quiero encontrar todas las combinaciones lineales, es decir, el subespacio generado, voy a pedir que este sistema sea consistente. Para ello, esta expresión tiene que ser igual a 0, ¿sí? Es decir,
menos x más y más z igual a 0. En realidad uno dice menos 2x más 2y más 2z igual a 0. Multiplico ambos miembros por un medio y me queda esta expresión, esta ecuación. ¿Sí? Es decir, el conjunto de todas las combinaciones lineales generadas por los vectores u sub 1, u sub 2 y u sub 3 es igual, ¿sí?, a este conjunto. ¿Sí? Es este conjunto. Es decir, cualquier terna de ese, ¿sí?, es decir, las combinaciones lineales de los vectores u sub 1, u sub 2 y u sub 3 tienen que verificar esta igualdad, ¿sí?, esta ecuación. Ahora, como vimos en el video anterior, yo puedo expresar a S en función de sus generadores, o bien utilizando esta notación de los brackets, o bien utilizando esta notación. Ahora, este conjunto, es el conjunto denominado conjunto generador de S. Ahora lo definamos formalmente. Entonces la definición me dice, dado un espacio o subespacio V de dimensión finita y un conjunto finito G, decimos que G es un generador de V si y solo si cualquier elemento de V se puede expresar como combinación lineal de los elementos de G. Ahora escribamos lo que acabamos de decir, ¿sí?, de manera simbólica. Si G es el conjunto formado por los vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 hasta u sub k, entonces decimos que cualquier elemento V del espacio subespacio V, ¿sí?, lo puedo escribir de la siguiente manera, como combinación lineal de los vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub k, siempre y cuando existan los escalares. ¿Sí? Justamente la definición de conjunto generador se basa en la definición de combinación lineal. ¿Sí? Por eso la definición de combinación lineal es fundamental entenderla. Ahora, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? A nosotros nos dieron un conjunto generador y a partir de él nosotros encontramos o obtuvimos la ecuación o ecuaciones del subespacio. Sí, es lo que hicimos hace un momento. Me daban el conjunto generador y obtuvimos la ecuación del subespacio. Ahora, me pueden dar la ecuación o ecuaciones de un subespacio y me pueden decir que obtenga el conjunto generador. Obviamente, para ello debo aplicar la definición de conjunto generador. ¿Sí? Siempre a la hora de resolver los problemas es fundamental basarse en la teoría. Si yo no sé la teoría, ¿sí?, no voy a poder entender o poder resolver un problema de álgebra lineal. Es fundamental basarse siempre en la teoría, respaldarse en la teoría. Entonces vamos a un ejemplo de aplicación. Acá en este ejemplo 10 me dice, determina el conjunto generador del siguiente subespacio. Me dan este subespacio. Geométricamente, este subespacio me representa un plano que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, en este caso yo debo encontrar un conjunto generador, ¿sí? Es decir, debemos determinar un conjunto G incluido en S, tal que S lo pueda escribir como subespacio generado de G, ¿sí?, por G. Entonces, nosotros sabemos que el subespacio S está formado por todas las ternas que verifican la ecuación de S. Eso es lo que sabemos nosotros. S está formado por todas las ternas que verifiquen esta ecuación. Es decir,
si nosotros tomamos un vector genérico de S, lo podemos expresar a ese vector genérico en función de la o las variables libres. En este caso, como yo tengo una ecuación con 3 incógnitas, con 3 variables, voy a tener 2 variables libres, ¿sí? Entonces nosotros podemos expresar a esta terna genérica, a este vector genérico, en función de sus variables libres. Para ello, por ejemplo, despejo una variable en función de otra. En este caso particular, puedo despejar x en función de y y de z. Si despejo x en función de y y de z, me queda x igual a 3y más 2z. Entonces, a la terna genérica x y z, como dijimos, la puedo expresar en función de las variables libres. En el lugar de x voy a colocar 3y más 2z, porque dijimos que, de acuerdo a esta ecuación, x igual a 3y más 2z. En el lugar de y coloco y porque es la variable libre. En el lugar de z coloco z porque es la otra variable libre. A esta terna la puedo disociar, ¿sí?, como suma de dos ternas. ¿Por qué dos? Porque tengo dos variables libres. Una terna en función de la variable libre y la otra terna en función de la variable libre z, ¿sí? Aplico ahora definición de producto de un escalar por un vector y puedo expresar a la terna del primer miembro de la siguiente manera: y por la terna 3, 1, 0. Más lo mismo acá, z por la terna 2, 0, 1. Acá he expresado este vector genérico como combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Entonces, por definición de conjunto generador, podemos decir que estos dos vectores van a formar al conjunto de generadores, al conjunto de generadores, lo llamamos G, ¿sí?, que me genera justamente al subespacio S, al subespacio generado S, ¿sí? Entonces podemos expresar a S, a este conjunto, en función de sus generadores. S, utilizando esta notación, subespacio generado por G, es decir, S subespacio generado por estos dos vectores, o por el conjunto formado por estos dos vectores. Ahora, este conjunto de generadores es único, y como dijimos en el anterior video, no. Ahora, si yo, en vez de despejar x en función de y y de z, elijo despejar y en función de x y de z, es decir, utilizo a x y a z como variable libre, voy a obtener otro conjunto de generadores, porque el conjunto de generadores, como dijimos en el video anterior, no es único, ¿sí? Entonces, puedo obtener infinitos conjuntos de generadores. Pero también es importante recalcar esto. Este procedimiento que nosotros hicimos, dado un conjunto, un subespacio que está dado en función de una o puede estar dado en función de varias ecuaciones, ¿sí? Dado este conjunto, obtener el conjunto de generadores, este procedimiento, ¿sí?, siempre me va a dar la mínima, ¿sí?, cantidad de generadores, siempre. Y en este caso particular, como nosotros hicimos una interpretación geométrica de este conjunto, en este caso particular, la cantidad mínima de generadores ya sé que va a ser igual a 2, porque dos vectores me generan un plano, ¿sí? Un plano está determinado por dos vectores directores no paralelos, o si nos adelantamos un poquito más, dos vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces estos dos vectores van a ser linealmente independientes, no múltiplos uno de otro, ¿sí? Entonces este procedimiento que nosotros hicimos
siempre me va a dar la cantidad mínima de generadores, ¿sí? Ahora vayamos a otro ejemplo, al ejemplo número 11. En este ejemplo ya no trabajamos con ternas, sino que trabajamos con otro conjunto con otro espacio vectorial, ¿sí? El formado por matrices, particularmente por matrices simétricas de orden 2. Nosotros lo que vamos a hacer en este ejemplo es determinar un generador de este conjunto, del conjunto de matrices simétricas de orden 2. Para ello, como hicimos, porque nosotros en el video anterior nosotros mostramos que el conjunto de matrices simétricas de orden n es un subespacio. Acá en este ejemplo, ¿sí?, tomamos el conjunto de matrices simétricas de orden 2 cuando n vale 2, ¿sí?, este subespacio, y queremos encontrar un generador de ese subespacio. Para ello, nosotros escribimos al subespacio por comprensión. Siempre es necesario eso, ¿sí? Como este es el conjunto de matrices simétricas de orden 2, nosotros sabemos que una matriz de orden 2 simétrica tiene esta característica, que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales entre sí. Eso no me olvido, eso yo lo aprendí, lo estudié cuando se estudió matrices, ¿sí? Entonces, tomo esta matriz genérica, esta solución general del subespacio, ¿sí?, y lo escribo en función de suma de 3 matrices. ¿Por qué 3? Porque acá tengo 3 variables, ¿sí?, que son las variables libres. Entonces, esta matriz genérica va a ser igual a esta suma. Una en función de la variable x, la otra en función de la variable y la otra en función de la variable z. Entonces, utilizando la definición del producto de un escalar por un vector, que en este caso es la matriz de 2 por 2, puedo expresar a esta solución general, ¿sí?, como combinación lineal de estos vectores, ¿sí?, es decir, de estas matrices de 2 por 2. Razonando o aplicando la definición, ¿sí?, de conjunto generador, que me dice que cualquier elemento de un conjunto lo puedo expresar como combinación lineal de estos elementos, ¿sí?, voy a afirmar que el conjunto generador, que yo en este caso también lo llamo G, va a estar formado por esos 3 vectores. Y ese va a ser el conjunto generador, ¿sí? Es decir, podemos expresar a este subespacio que está dado en función de una ecuación, lo podemos expresar en función de sus generadores, ¿sí? Bueno, recuerden, chicos, que es fundamental, aunque les parezca aburrido, que en los videos anteriores le agregué un poco de teoría, pero es fundamental que a la hora de resolver los problemas nos basemos en la teoría.